bienvenidos a Conversaciones con Carolina Toro. Hoy nos acompaña Estela Vanegas. Estela es abogada de la Javeriana, especialista en legislación financiera de los Andes, especialista en Derecho Comunitario de la Universidad de Alcalá y tiene un LLM de la Universidad de Lovaina. Ha sido profesora de Protección de Datos y Derecho del Consumidor y de la Maestría en Seguridad Digital de la Javeriana. Fue jefe del Departamento Jurídico de Seguros Bolívar, directora del área de Derecho Privado para la Fundación Social y vicepresidenta jurídica para este grupo empresarial, directora jurídica de la Superintendencia Financiera y gerente jurídica de Computec, hoy en día Experian, y desde el 2013 es socia fundadora de Vanegas Morales Consultores, en donde asesora la creación de programas integrales de gestión de datos tanto en instituciones públicas como privadas, siendo hoy por hoy un referente en el tema tanto a nivel de Colombia como a nivel internacional. Además, una gran amiga a la que quiero muchísimo, admiro y respeto muchísimo. Así que bueno, gracias Estela por aceptar esta invitación que sé que va a inspirar y abrirle los ojos a muchas personas porque este es un tema en el que estamos todavía muy crudos. Así que muchas gracias. Pues Carolina, mil gracias. Yo estoy tan feliz o más feliz que tú. La verdad, tener estos espacios, poder conversar con alguien que como tú conoce de cerca las necesidades del mercado, está inmersa como en este mundo, digamos, digital, es una oportunidad divina. Así que espero que pasemos un rato súper agradable y aquí súper atenta a resolver todas las preguntas que se te ocurran. Muchas gracias. Bueno, empecemos por una y es cuéntanos un poquito más acerca de tu trayectoria profesional y cómo terminas metida en el tema de datos. Bueno, qué rico como devolvernos y poder ver un poquito cómo ha sido como esta historia de mi vida profesional. Yo soy abogada de la Universidad Javeriana, como tú lo dijiste, y en la Javeriana, en esa época y se mantiene, había un interés muy grande por formar para desempeñarnos en el sector financiero. Así que a mí, digamos, esto fue como algo que me cayó como anillo al dedo. Yo encontré profesores excelentes, un ambiente donde esto se daba como con mucha facilidad, era algo que de verdad estaba presente en el día a día y yo soñaba con salir a trabajar en el sector financiero. Así que yo me gradúo y salgo, digamos, a trabajar en el sector financiero con la fortuna que yo digo que es algo que también agradezco enormemente como a la vida y es que me vinculé a dos organizaciones en esos primeros años de mi vida muy especiales. Y la primera, la Fundación Social, especialmente en ese momento, cuando menciono la empresa de ese entonces, ya revelo mucho sobre mi edad y eso es un dato personal, pero desde esa época la Fundación pues había sido y había desarrollado un conglomerado muy lindo de empresas con un sentido social y humano enorme. Y luego tengo la posibilidad de irme a Seguros Bolívar, que es otro grupo donde el factor humano es fundamental, porque viene desde sus accionistas, pero es algo que se vive en el día a día, es una cultura que realmente tú la sientes como que se te pega, ¿no? Y la vives permanentemente. Entonces, era una persona con una estructura y con un conocimiento muy financiero, pero inmersa en un mundo muy humano, donde se buscaba potenciar muchísimas cosas, ser muy innovadores y generar rentabilidad, pero ser muy conscientes de las necesidades del país, muy éticos y muy humanos. De ahí, digamos que esas son mis dos experiencias. Cuando tengo la posibilidad de liderar ya en la Fundación Social, todo este entramado jurídico fue maravilloso porque fue conocer todos los negocios de primera mano. Y tengo los mejores recuerdos de esa época porque me nutría enormemente de esas discusiones que se daban en los consejos directivos, en el consejo social, de esa manera en la que teníamos que revisar cada negocio desde la perspectiva de a quién estábamos atendiendo, quién estaba del otro lado y cómo resolver además problemas jurídicos, pero generándonos mucha flexibilidad y con mucho buen entendimiento en el equipo. Para esa época la fundación era muy especial porque era prácticamente como una oficina de abogados con los mejores abogados en todas las áreas y era que teníamos áreas de todos. Entonces yo tuve la oportunidad de estar súper expuesta a todo tipo, digamos, de situaciones legales, contando con gente maravillosa, súper buena. Y entonces eso también fue una experiencia que a mí me llenó y me fortaleció enormemente.
y salgo de la fundación para tener la oportunidad de trabajar en la Superfinanciera, que creo que le agradezco enormemente porque fue un paso no muy largo, pero me permitió ver esos retos que se viven desde el otro lado. Cuando ya no estás pensando solo en tu empresa o en tu grupo, sino estás pensando en todo un sector, en toda una economía que está, digamos, a la expectativa de lo que ese supervisor y ese regulador pueden hacer. Y de allí, por cosas de la vida, muy afortunadas, diría yo, me llaman para un proceso de selección, me llaman de un headhunter en el que siempre me habían buscado cuando habían oportunidades y me proponen que hay algo que ni siquiera me lo contaron muy al principio, sino fue, mira, hay una oportunidad para trabajar con una compañía que tiene presencia regional, lo cual para mí empezaba, digamos, ya me empezaba a llamar poderosamente a quiero poder estar expuesta no solo al entorno local, sino quiero ver qué está pasando en otros países. Y justo ahí surge la oportunidad de entrar a Data Crédito en ese momento, que era Buró de Información Financiera y Crediticia y un actor importantísimo en el desarrollo del sector financiero colombiano, porque ha sido digamos, el que suministra esos datos para que las entidades puedan hacer un buen cálculo de riesgo de crédito. Y encuentro en este mundo cosas que empezaron a complementar mi perfil de abogada y ya de abogada de negocios, porque ya venía con ese perfil, pero acá entra el mundo de la calidad, de los procesos, de la tecnología. Y todo esto fue maravilloso porque fue como entrar a ese mundo y poder entrar como a trabajar, pero pues como uno más en el investigar, en el proponer, en el quehacer. Y se suma algo espectacular, y es que para la época en que yo entré a la compañía se estaba gestando la nueva Ley General de Protección de Datos. Entonces, fue como esa transición entre una ley sectorial, Caro, que es la Ley 1266 del año 2008, muy de cálculo de riesgo financiero y crediticio, a una ley general, transversal, que le aplicaba a todos los sectores, ya no solamente a los que prestaban, necesitaban conocer gente para prestarle, sino a todo el mundo. Entonces, esa fue como mi gran experiencia, participé, tuve la oportunidad de poder, en nombre de la compañía, participar en este proceso de construcción de la nueva ley y ya pasado un tiempo sentí que mi ciclo había llegado, digamos, a un punto muy bonito en el que ya mi propia esencia me decía, bueno, tú puedes salir y puedes prestar un servicio a las empresas para que logren aplicar estas nuevas directrices en un entorno que sea verdaderamente realista, práctico, orientado al negocio, no excesivamente formalista y donde se den cuenta por qué los datos para los seres humanos y para cualquier ciudadano hoy son tan importantes. Y allí es cuando salgo y fundo mi... Pero Vanegas, que además de todo, es una práctica, digamos, y yo sé porque te he visto en acción, tienes una práctica del derecho muy aterrizada es muy práctica, ¿no? O sea, valga la redundancia, una práctica del derecho muy práctica, ¿no? Y bueno, pues ya nos contarás un poquitico más como de tu firma, pero claro, era como esa posibilidad y hacerlo con tu propio sello, que creo que también tienes como una mirada muy particular de todo este tema. Pero sin desviarnos, explícanos un poquitico la relación que tienen hoy por hoy los datos con las áreas de tecnología. Bueno, es una relación supremamente estrecha y creo que así como al principio uno puede decir, qué raro, por ejemplo, pensar en ver a un abogado interactuando mucho como en los temas de tecnología, los datos nos permitieron a los abogados acercarnos a ese mundo que en principio se nos había como vedado, ¿sabes? Era como un prejuicio. Los abogados, dos cosas, no saben de matemáticas, lo cual no siempre es cierto. Dos, los abogados no entienden nada de sistemas y siempre llaman al helpdesk para que solucione todo, lo cual podría haber sido muy cierto en muchos casos, pero que con este nuevo tema de los datos, pues nos da esa oportunidad de sentarnos a incursionar como en unos nuevos escenarios y en un nuevo sistema de comunicación con otros actores muy importantes del negocio. Hoy hay miles de datos. La tecnología nos ha permitido procesarlos. De nada nos serviría tener toda la data que tenemos si no tuviéramos tecnología capaz de procesar para sacar los resultados que queremos.
Entonces, por ponerte un ejemplo, podríamos tener datos enormes para ver cómo las mujeres campesinas en el agro están excluidas, pero podríamos no tener ni idea ni cómo, ni dónde, ni cuál ha sido su acercamiento, su primera aproximación al crédito. Pero gracias a la tecnología tenemos trazabilidad, que es súper importante. Sabemos qué ha pasado, nos permite tener mejores indicadores y nos permite gestionar de una manera mucho más eficiente. Entonces, datos y tecnología hoy pues son como una pareja, un matrimonio de esos que uno dice indisoluble realmente, porque creo que ese sí que es para toda la vida. ¿Cómo percibes que ha sido esta evolución de los abogados en áreas de privacidad y tecnologías emergentes? Bueno, yo creo que ha sido como todo, tiene los procesos, tiene sus puntos de mucha como alegría y tranquilidad y unos también muy demandantes y muy retadores. El derecho por su historia y por la naturaleza ha sido pues una profesión conservadora, donde claramente hay unas áreas muy preestablecidas, que son como unos pilares muy fuertes además para la sociedad y el innovar en nuevas cosas que vienen precisamente porque lo que hace el derecho es recoger la realidad social, lo que va pasando. Entonces, en la medida en que empieza a aparecer un consumidor más activo, tú empiezas a tener que ver eso por fuera de la esfera solamente del derecho comercial y empezar a enfocarte en ese consumidor. Y luego te das cuenta que ese consumidor está generando una cantidad de datos, pero que esos datos circulan de miles de maneras y te das cuenta que detrás de eso hay unos derechos, ¿no? Que hay como ese derecho, digamos, a una privacidad, ese derecho a una intimidad y que hay que empezar a regular un poco esto sin asfixiar, por supuesto, al mercado. Y ahí es cuando, digamos, en ese punto, al inicio me costó mucho trabajo poder explicar por qué me cambiaba del sector financiero al tema de datos. Y creo que al principio era rarísimo. Todo el mundo me preguntaba, pero no sé, ¿qué es eso? ¿Por qué tomaste esa decisión? O sea, más o menos como, ¿qué te pasó? Y esto fue hace, pues, hace 11 o 12 años. Y en ese momento yo me sentía un poquito como evangelizando. Suena, no porque lo supiera todo, sino porque sí sentía que era algo que iba a ser relevante. No me digas, yo decía, es que esto va a ser súper relevante y va a ser relevante en todos los negocios. Y entonces empecé como en ese proceso de explicar por qué la norma tenía valor. Y desde ahí entendí que cuando explicas por qué las normas nacen, cuál ha sido como ese punto de origen, la gente empieza a entender por qué tiene como aplicabilidad. Pero sí, al principio fue duro, era más difícil de explicar y con el paso de los años encontré que cada vez hacía mucho más fácil y había un terreno que hemos venido como abonando y cada vez es más fácil poder generar unas conversaciones muy enriquecedoras sobre estos temas y trabajar rico en esto. Es que además, eso, me imagino que, o sea, esto era hace 12 años, ¿no? O sea, muy Hace visionario, 12 años. ¿no? Como esta mirada que tenías tú de lo que se venía, porque efectivamente, y cada vez va a ser más importante, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cuál debe ser la aproximación que tengan las empresas respecto al manejo de sus datos? Bueno, una pregunta también que siempre cuando me la hago y porque trato de ser muy empática con lo que está pasando en una empresa, con todos los retos que tiene. O sea, ser empresario en Colombia por sí y en cualquier lugar del mundo es una tarea titánica. Tiene muchísimos frentes. Nuestro país es un país que tiene mucha regulación. O sea, una empresa tiene que cumplir en muchos frentes con muchísimas normas y muchos deberes. Entonces, cuando tú llegas y le dices a una empresa que además tiene que hacer algo y gestionar un programa interno y fortalecer competencias y fortalecer una cultura en materia de datos, pues tienes que mostrarle el valor agregado, porque si no, seguramente la empresa va a decir, es que no tengo tiempo, no tengo recursos. Y lo que yo le diría hoy a una empresa es realmente hay un valor agregado enorme, porque si tú tienes datos, pero los datos no son de calidad, no te van a servir para mucho. Y en cambio estás perdiendo plata en el almacenamiento y perdiendo plata en una cantidad de campañas de contacto que con la data mala no te sirven absolutamente para nada. Por el otro lado, porque si tú realmente quieres fortalecer la confianza con tus consumidores, con tus grupos de interés e incluso pues con tus empleados, tú tienes que saber tratar eso que es tan personal de ese titular
de una manera respetuosa. Yo creo que las personas, tú no puedes decir, yo sí quiero que cuiden mis datos, pero yo como presidente, miembro de junta o como directivo de una compañía, no me interesa lo que pasen con los datos de los demás. Porque eso que tú estás dejando de cuidar va a pasar lo mismo, te va a pasar lo mismo con la compañía que está manejando datos tuyos. Entonces creo que esto es en doble vía. Nosotros no nos podemos olvidar que no somos solamente empresarios, somos ciudadanos, somos seres humanos, somos personas. Y las personas tenemos un derecho que se nos fue otorgado en reconocimiento a los antecedentes, que podríamos tener una charla larguísima de por qué cuando los datos se manejan mal, tú puedes generar una cantidad de efectos adversos enormes en las personas, en las democracias, en los países, en las condiciones de vulnerabilidad. Entonces, por eso es que tenemos que decir, vale la pena trabajar esto y vale la pena capacitar a mi gente para que ellos, cada uno de ellos sea como un conocedor, un protector, una persona que es capaz de identificar riesgos y de sentir que la compañía está transitando, innovando, pero por caminos seguros y no con los ojos vendados, exponiéndose no solamente a afectar el derecho del titular, sino a multas y a un riesgo reputacional que ninguna empresa quiere. Es que además yo te oigo claro, para ti esto es clarísimo hace muchísimos años, pero para las personas que no hemos estado tan involucradas con datos, pues yo pienso, por ejemplo, en redes sociales, o sea, como lo que la mala data, o sea, la realidad es que puede generar una información falsa, ¿no? Y lo mismo, o sea, a nivel empresarial, ¿no? De por qué que esa data sea real, esté bien guardada cada vez va a ser, y lo que se viene, además, ¿no? Como en un futuro, que seguramente además lo sabes porque que esa es la siguiente pregunta, sé que estás muy involucrada con foros y organizaciones internacionales. Y te quería preguntar, ¿cómo ves a Colombia respecto como a lo que está pasando en el mundo en cuanto a sus políticas de protección y en este sentido también, qué retos se nos vienen? Bueno, yo en esto soy la más colombiana, siempre he sido, ¿no? Yo soy súper orgullosa de mi país y yo desde que me fui a hacer mi LLM a Bélgica, que esto fue en el año 97, creo que todo el mundo decía que la persona que mejor hablaba de su país era yo. Y te quiero decir que era la única latinoamericana y la única colombiana, por supuesto. Y había gente de todas partes, pero yo era la más emocionada hablando de las cosas buenas que tiene Colombia. Y en este tema de datos soy muy orgullosa porque es que Colombia ha sido referente en la región. Desde el año 91 nosotros tenemos consagrado el derecho a la protección de los datos como un derecho fundamental. Y la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional fue maravillosa y era de verdad el modelo a seguir, el referente, cuando no entendías, oiga, venga y miramos esta jurisprudencia colombiana. Luego expedimos una ley muy buena, que es la ley del año 2008, muy afianzada dentro de un sector que además tiene el mayor volumen de datos en Colombia, que es el sector financiero, lo cual eso también nos da como un impulso, y un sector financiero que en Colombia es muy responsable con los temas de seguridad. Entonces, digamos, este tema de manejar privacidad más seguridad se nos vuelve algo como natural en ese sector. Y luego, digamos, con la ley 1581, pues fuimos pioneros en la región también en empezar a desarrollar cosas y a ser muy proactivos en el tema. Entonces, la autoridad colombiana es respetada a nivel de la región, internacionalmente nos reconocen por ser serios en lo que hacemos. Y digamos que yo te puedo decir que cada vez que yo voy a un foro, yo siento que además tenemos mucho que aportar. Y yo siempre digo, es increíble lo que estamos haciendo en Colombia, es como algo de lo cual podemos hablar y siempre tenemos un espacio que nos hemos ido ganando y que tenemos que seguirlo conservando, trabajando fuerte y de manera consistente para no perder, como decía el dicho, crea fama y échate a dormir, no, sino al contrario, seguir haciendo las cosas cada vez mejor. ¿Cuáles crees? Esta es una pregunta que me está rondando mucho la cabeza y se la estoy haciendo a todas las personas a las que he invitado a este espacio y es como que siento que con esta revolución, esta nueva revolución tecnológica en la que nosotros estamos, la relación con el trabajo va a cambiar un montón. Y que en este mundo que se viene, así como los datos cada vez van a tener más valor, bueno, digamos que creo que se vienen unas realidades que van a exigir que nos paremos desde otras habilidades para responder a ellas. Y te quería preguntar en este sentido, ¿cuáles crees que son las habilidades que serán más valiosas, cada vez más valiosas en este mundo con tantos cambios tecnológicos para adaptarnos a esos cambios?
Bueno, yo primero digo que nos espera, ya estamos inmersos en un escenario donde todo va muy rápido, todo se quiere hacer de una manera muy rápida y eso para cualquier ser humano es un reto enorme. Hay mucha información que tienes que procesar de manera como en simultáneo y además casi que estar al tiempo, digamos, haciendo y diciendo, ¿no? Es un poquito como que vas analizando, pero de una vez vas ejecutando. Entonces yo creo que lo primero, una de las competencias que yo diría, no solo para los abogados, sino para cualquiera, es que tenemos que aprender a sernos muy buenos gestores de proyectos. Estos temas de datos vienen muy aparejados con que quiero impulsar un proyecto, quiero poner inteligencia artificial en este proyecto o quiero sistematizar, automatizar este proceso. Si nosotros nos quedamos simplemente como mirando un pedacito, nos vamos a quedar un poquito lejos de todo lo que está pasando. Entonces creo que aprender y desarrollar competencias para gestionar proyectos me parece que es súper clave. Segundo, creo que todos deberíamos aprender a identificar riesgos. Hay veces cuando yo llego a hacer un ejercicio, la gente dice, no, pues que yo no soy del área de riesgos. Y yo no, pues que no tienes que ser necesariamente el área de riesgos para aprender a identificar riesgos. Porque es que es imposible que por muy buena área de riesgos que tú tengas en la compañía, si toda la gente no tiene como un mínimo de conocimiento, de entendimiento, pues se te pueden pasar muchas cosas. Entonces, aprender también a identificar riesgos, aprender a llevar esto de una manera organizada, en una matriz, donde de alguna manera tú puedas tener orden. Cuando hay tantas cosas, yo creo que lo más útil va a ser hacer cosas que me permitan estar ordenada y que me permitan no sentirme que estoy como en momentos de caos, donde hay caos, pero que eso te vuelva a aterrizar y te diga, mire, ahí realmente hay orden. Y por supuesto, creo que es una invitación igual para todos como ciudadanos de este mundo digital. Tenemos que alfabetizarnos digitalmente. Esto no puede ser excusa, no es solamente las empresas ni solamente los abogados que trabajamos en esto. Es que tú, tu esposo, tu mamá tiene que entender, porque si hoy no entendemos que hay una posibilidad que te hagan un malware o que te hagan un phishing, que te sustraigan toda la información con un engaño, tú no estás contribuyendo tampoco con ese deber de diligencia que te corresponde tener de, bueno, no le va a facilitar este trabajo a los delincuentes, yo también voy a ser una persona activa, voy a tener un rol activo en este tema. Entonces, creo que el llamado es a ese tipo de competencias y a ser capaces de exponernos, no quedarnos como en las zonas seguras de la profesión, sino ser capaces de ir más allá con estos elementos. Claro, y de trabajar como que hay otra cosa porque te conozco de tus propiedades profesionales, es que sé que además eres una abogada que trabaja muy bien con otras áreas de las compañías. O sea, es decir, tú te puedes sentar con un financiero y hablar en términos financieros. Sé que en los últimos años te has metido de cabeza a entender todos estos temas tecnológicos para trabajar de la mano, ¿no? Como te oigo y digo, bueno, también esto se viene, ¿no? O sea, como, y que en el derecho sí que lo hemos visto, que había sido una carrera muy así, ¿no? Y como, bueno, pero es que lo que la hace realmente útil es su capacidad de empaparse de esto y de esto y de esto y de explicarles a estos también por qué el derecho también es importante y por qué esto que se está protegiendo es también importante, ¿no? Como que ahorita te vi, también me acuerdo mucho cuando nos hiciste como la asesoría justo para IT Hunters, pucha, yo me acuerdo en esa reunión que hicimos como la mirada que tú me diste, que de hecho, pues de hecho, la bajé, digamos, hacia todas las personas que estamos acá involucradas sobre lo delicado que es lo que hacemos nosotros. O sea, como yo me acuerdo que tú me decías, no, pero como así, el nombre de un hijo, no, porque eso es un menor de edad y ahí ya es un rollo. O sea, como de verdad, una cantidad de cosas que yo te confieso que, si bien siempre he sido muy juiciosa con la información, como que pasaba por encima, eh, y ahí dije yo como, wow, es que esto es del día a día, ¿sí? O sea, no necesitas tú ser la compañía más grande de la existencia para estar metida en esto, sino que es una cosa del día a día, porque hoy todos estamos involucrados y relacionados con datos y va a ser cada vez mayor esa interacción, ¿no? Y en ese sentido también, ¿crees que haya alguna relación entre ética y protección de datos? Yo creería que hoy, mejor dicho, es el elemento sobre el cual tenemos además que comprometernos de fondo, no solamente a través de tener unos buenos códigos de ética,
sino a través de ver la ética inmersa, digamos, ya en el desarrollo, digamos, de proyectos donde yo necesito que mis empleados entiendan cómo ese principio o ese precepto ético yo lo voy a aplicar en el proyecto que estoy haciendo. Y te pongo un ejemplo. Si nosotros no tenemos claro como compañía qué tan diversos queremos ser o qué tan incluyentes, por ejemplo, en temas de género o de distinto origen, digamos, racial o socioeconómico, tú puedes estar adquiriendo herramientas o alimentando esas herramientas con sesgos que provienen de las personas, porque todos los seres humanos tenemos sesgos, Carolina. Es imposible, dime qué persona no tiene un sesgo. Las personas decimos, en determinadas zonas de la ciudad son peligrosas y todos decimos, esa zona es súper peligrosa, ya no se debería hacer nada. Si nos mantenemos en ese sesgo, esa zona va a ser una zona permanentemente excluida. Entonces, tenemos que sentarnos y decir, bueno, si nosotros queremos ser incluyentes, si nosotros queremos ser diversos, si nosotros queremos generar mayores condiciones de oportunidad, de empleabilidad en distintas zonas de la ciudad o del país, pues no puedo tener herramientas que sesgan a solamente determinados sectores o que sesgan solamente a profesionales de determinadas características o a personas de determinadas condiciones socioeconómicas, porque eso nos haría, digamos, nos impediría abrazar esas nuevas oportunidades que queremos y nos quedamos haciendo siempre un poquito más de lo mismo. Entonces, la ética, ese es uno de los casos típicos donde cómo juega esa visión ética mía y cómo la transmito en la vida real a mis empleados, que no sea una cosa retórica, sino que sea realmente una cosa formal. Y en eso cerraría con que hoy es un llamado para que todas las empresas tenemos que trabajar en la gobernanza de datos en general, porque hoy tenemos que tener unas políticas y unos procedimientos claros, tenemos que entender las normas y en esa gobernanza los temas éticos juegan un papel fundamental. Entonces hay que sentarse, mirar lo que tenemos, cuál es el legado que traen esas compañías en cuestión de principios y valores y ética para poderlos llevar a la práctica en estos nuevos evaluaciones de ciclo de proyectos, no de ciclo de vida de proyectos, por ejemplo, con inteligencia artificial, donde la ética juega un papel definitivo desde la concepción, la ejecución, el seguimiento y la explicabilidad del modelo. Lo que se viene, yo a veces digo, ¿será que yo soy muy fatalista? Pero a mí me parece que la ética, estamos necesitamos a gritos retomar esas prácticas éticas porque yo siento, me acuerdo muchos años, ¿te acuerdas cuando decían, creo que era Humberto Maturana el que lo decía, que el lenguaje crea realidades? Bueno, yo siento que estamos en un momento en donde los datos van a crear realidades. Y si no hay una ética de esos datos y no somos conscientes de esas realidades que vamos a crear a través de esos datos, porque no somos conscientes de que eso genera algo que impacta directamente sobre la vida de otros, eh, la podemos pasar muy duro, porque además cada vez va a ser más fácil sesgar esos datos, engañarlos, ¿no? Yo estoy muy impresionada ahorita, digamos, como con todo el tema de redes sociales, que claro, pues por un lado tampoco ellos pueden regularlo todo, porque también, que es el otro tema con los datos, pues el consumidor tiene una responsabilidad sobre lo que está consumiendo, ¿cierto? Sobre lo que permite, como esta comida chatarra que estamos pidiendo más y más, bueno, ¿y por qué no pedimos a otro nivel, ¿no? Entonces también, sí, pues definitivamente creo que ahí hay un llamado y con lo que se viene de inteligencia artificial, pues bueno, pues la inteligencia artificial la programan datos, ¿no? Entonces, ¿cómo aseguro que esos datos sean realmente confiables? Porque al final, si llegan a una persona que no tiene el criterio, lo va a asumir como una realidad, ¿no? Cierto, claro, lo que dices tú. Y ahí hay un tema súper que me gustaría como poner un ejemplo y es, me imagino que algunos, no todos, han oído el tema de las deepfakes, que no es lo mismo que fake news, porque fake news son todas estas noticias falsas y demás, pero deepfakes son aquellas que son creadas con inteligencia artificial generativa, donde se crea contenido, se puede recrear digamos, tu voz, tu propia imagen haciendo cosas y son los típicos casos de, en su momento el Papa como con una chaqueta Dolce Gabbana en no sé qué parte del mundo y que la gente cree que es real. Pero acá viene el tema ético. Imagínate cuando crean contenido de este que es falso.
y las poblaciones especialmente vulnerables, se ha demostrado que, por ejemplo, son las mujeres y especialmente además las niñas, como un poco como en la adolescencia, donde la mujer siempre ha estado como expuesta a que su cuerpo llame mucho la atención y sea objetivizado de muchas maneras. Con estas nuevas tecnologías, entonces, recrean situaciones que claramente son de tipo, digamos, sexual, que afectan la dignidad de esta persona, que son absolutamente falsas, y la gente no tiene el menor, digamos, como respeto, ni siquiera el menor temor a circular este tipo de, digamos, de videos o a circular este tipo igual de imágenes sin tomarse un minuto a pensar que puede estar contribuyendo, ¿sí me entiendes?, en la difusión de de una realidad absolutamente distorsionada que no es realmente veraz. Entonces, es como lo que tú decías, esa generación de nuevo contenido que puede crear realidades a partir de esos datos, requiere un papel activo nuestro. No podemos asumirlo todo, ni tampoco podemos disculparnos como, no, pero es que yo no lo creé. No, pero tú lo difundiste. Y eso es lo mismo, tú lo circulaste, tú te aprovechaste de esa información. Y hoy tenemos además otro tema que es el tema de la salud mental de las personas. Y tenemos que ser aún súper conscientes. Vivimos en un mundo tan hiperconectado que cosas así de pequeñas pueden, digamos, generar tanta presión en quienes están, digamos, siendo objeto de este tipo de acciones que pueden llevar a unas situaciones ni siquiera desencadenantes en el momento y a largo plazo. Entonces creo que hay cómo no pensar que la ética es fundamental en el comportamiento de cada uno de nosotros. Bueno, y para cerrar, compártenos una pregunta que hagas siempre en tus entrevistas. Una que yo haga siempre en mis entrevistas, cuando me entrevistan, cuando yo entrevisto. Cuando tú entrevistas. Uy, qué buena cosa. ¿Y te la hago a ti o me la hago a mí misma? No, pues, o sea, una que siempre, cada vez que estás entrevistando a alguien para tu equipo, cuando entrevistas, como de esas preguntas que uno dice, ay, yo Perfecto. siempre pregunto esto, porque es muy yo. Ah, eso me parece perfecto. Bueno, una que yo suelo hacer es ¿qué tipo de hobbies tienes? Suena muy básica, pero realmente dice mucho de ti. No porque a partir de eso yo infiera conclusiones, sino porque hoy yo creo que hay una serie, digamos, de hobbies que se han ido perdiendo en medio de la velocidad de lo que tenemos y que realmente generan una gran cantidad de creatividad en las personas. Entonces, para los abogados, que solemos ser hay veces tan rígidos y hay veces como tan cuadriculados, preguntarles sobre algo que no sea totalmente de ese esquema, digamos, formateado, es muy bueno. Y cuando conoces más acerca de tú qué estás leyendo, qué cosas estás, digamos, incluso si te gusta escribir, si te gusta cantar, si tienes, digamos, otro tipo de actividades, eso nos permite también identificar unas capacidades de creatividad, y es que el derecho hoy es creatividad pura. Es como poner a un artista al que le pones unas normas y una situación social y le pides que con esas normas y con esa situación social hagas el mejor producto posible. Y entonces ahí la parte creativa es fundamental, y por eso me gusta mucho saber un poquito más acerca de el tiempo libre, poco tiempo libre que nos queda, en qué lo destinamos. Ay, Estela, gracias por aceptar la invitación. Sé que esto probablemente va a traer muchas cosas a la cabeza de las personas, porque sí es un tema que cada vez va a ser más relevante en nuestro mundo, así que te agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación. No, un abrazo para ti gigante y qué rico este espacio, y ojalá que tengamos muchos más en el futuro.